I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. You have 5 minutes. Gracias, señora presidenta. Tomamos nota de la presentación de la alta comisionada, señora Michelle Bachelet, a quien saludamos igual que a todos los representantes hoy en el podio. Desde su último informe, el gobierno de Estados Unidos ha continuado su asedio contra Venezuela con la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales que están causando muerte, dolor y sufrimiento al pueblo venezolano. Continúa el secuestro de los activos de Venezuela en el exterior, el congelamiento y el saqueo de miles de millones de dólares en bancos extranjeros priva al Estado venezolano de sus recursos indispensables para adquirir alimentos, medicamentos e insumos médicos. En su visita a Venezuela, la relatora especial sobre el negativo impacto de las medidas coercitivas unilaterales, señora Elena Duhan, constató los estragos causados por estas medidas en el bienestar del pueblo venezolano. Invitamos a estar atentos al informe final de esta visita que será presentado en esta sesión del Consejo. Valoramos que la alta comisionada reconozca en su informe el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y que haya solicitado su levantamiento a los países que las imponen. A pesar de estas agresiones, la inversión social en Venezuela se mantiene. Más de 7,5 millones de familias se benefician con la distribución de alimentos a través del programa CLAP. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado más de 3.600.000 viviendas dignas. Los programas de salud, educación, deporte y cultura siguen siendo totalmente gratuitos incluso para los migrantes y refugiados. Con el apoyo del gobierno venezolano han vuelto a la patria más de 150.000 personas que habían migrado por el negativo impacto de las ilegales medidas coercitivas unilaterales. Asimismo, el 30 de agosto iniciamos la etapa de aceleración y expansión del plan de vacunación masiva contra el COVID-19, triplicando los esfuerzos de inmunización con el objetivo de vacunar a 300.000 personas diariamente. Señora presidenta, el informe presentado demuestra el avance de la cooperación y la asistencia técnica entre la oficina y el gobierno venezolano. En aplicación de la Carta de Entendimiento firmada inicialmente en 2019 y renovada en este mes de septiembre por un año más, se llevó a 12 el número de funcionarios de la oficina en el país. Esto quiere decir que en solo un año duplicamos el número de representantes de la oficina en Venezuela para atender las áreas de cooperación técnica que ahora se amplían, incluyendo actividades adicionales como la asistencia técnica para el tercer examen periódico universal de Venezuela y para la agenda legislativa a efectos de reforzar la garantía de los derechos humanos. Desde septiembre del año 2020, la oficina realizó 24 visitas a los centros de detención y misiones en el terreno en al menos 8 estados de mi país. Se formalizó un mecanismo para plantear preocupaciones sobre casos individuales y situaciones de derechos humanos. También se continuó con las actividades para el fortalecimiento del sistema de justicia, con un diagnóstico para identificar los factores que inciden en la situación de los centros de detención preventiva, orientando las actividades de asistencia técnica en este año 2021 hacia el hacinamiento y las demoras judiciales. Asimismo, se discutió el proyecto de metodología para la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, preparado por el gobierno venezolano con miras a la adopción de un enfoque más inclusivo y participativo. Estas actividades confirman el compromiso de Venezuela con la protección de los derechos humanos y nuestra voluntad de cooperación con la oficina. Sin embargo, lamentamos nuevamente que aún se aprecien en el informe elementos politizados que afectan negativamente su objetividad y credibilidad, con información no contrastada con las autoridades venezolanas y con uso de fuentes de escasa credibilidad, a pesar de la presencia permanente de la oficina en el país. Hemos brindado todas las facilidades a la oficina para el desempeño de su mandato, suministrando sin reservas toda la información solicitada para valorar la situación de derechos humanos en Venezuela. A pesar de ello, se insisten cuestionamientos infundados que alimentan la agenda de agresión multiforme contra mi país. Señora presidenta, el pasado 13 de agosto de 2021 en Ciudad de México se inició un proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros ha reafirmado la disposición del gobierno bolivariano para que este diálogo con las oposiciones rinda sus frutos y contribuya al bienestar del pueblo venezolano, para lo cual es necesario el levantamiento de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas al país y consagrar y unir esfuerzos en la superación y alivio de sus nefastas consecuencias contra los derechos humanos del pueblo venezolano. Reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación y asistencia técnica con la oficina sobre la base del respeto, la soberanía y demás principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. And I advise all delegations that the list of speakers is now closed.